Si deseas conocer la historia completa de los misterios ocultos en los planos más elevados de la conciencia, permanece conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no es casualidad ni entretenimiento. Es un llamado que llega en el momento preciso. La sensación de haber encontrado este mensaje no es fruto del azar, sino la señal inequívoca de que algo en tu interior ya estaba preparado para recordarlo. Aunque tu mente crea que simplemente hiciste clic por curiosidad, tu alma sabía desde antes que este encuentro estaba escrito. Y lo sientes, porque hay una vibración silenciosa que comenzó a moverse en ti apenas empezó esta narración. Como un eco antiguo que vuelve desde más allá de la memoria. Imagina por un instante que alguien te susurra tu propio nombre en una lengua que nunca aprendiste. Y aún así lo reconoces. Así actúa este llamado invisible. No se dirige a tu razón ni a tus pensamientos lógicos. Se dirige a la parte más profunda y olvidada de ti. A ese lugar que ha esperado pacientemente a que el ruido exterior se detenga para dejarse escuchar. En este momento, mientras respiras y sigues estas palabras, ya no eres la misma persona que hace unos segundos, porque la vibración que habita este mensaje está trabajando silenciosamente en tu campo. Detente un instante y toma conciencia de tu respiración. No es un ejercicio ritual, no es un adorno místico, es la puerta de entrada. Inhala despacio, siente el aire expandirse en tu pecho. Exhala suavemente y percibe cómo la atmósfera alrededor se densifica, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Esa simple atención te coloca en otro lugar, en el umbral entre el mundo que se ve y el mundo que siempre ha estado oculto tras el velo. Allí comienza el verdadero viaje. No con fuegos artificiales ni con pruebas espectaculares, sino con un cambio imperceptible que, sin embargo, transforma todo. Lo invisible no llega con estruendo, llega con una calma que desarma. Tal vez sientas un cosquilleo en la piel, un nudo en el estómago o una emoción sin nombre, como si una memoria que nunca viviste en esta vida se abriera paso. Es el reconocimiento vibracional. Es como cuando un acorde resuena y despierta cuerdas dormidas en un instrumento. Tú eres ese instrumento y este mensaje es la nota que hace vibrar lo que creías apagado. No necesitas entenderlo del todo, basta con sentirlo. Permanece en esa sensación por un momento. Nota cómo, aunque sigues en la misma habitación, algo se percibe distinto. La luz tiene otro matiz. Los sonidos de fondo parecen más lejanos y tu atención se vuelve más amplia. Como si miraras desde dentro de tus propios ojos por primera vez. Eso es lo que ocurre cuando respondes al llamado invisible. El mundo exterior no cambia de inmediato, pero tu forma de percibirlo sí, y esa es la primera semilla de la transformación. Muchos a lo largo de los siglos hablaron de este instante como de una segunda infancia, el momento en que uno empieza a recordar quién es más allá de los papeles que desempeña, más allá del nombre, la profesión o la historia personal. Es el despertar de una memoria sagrada, un recordatorio de que la vida nunca ha sido un accidente y que detrás de cada encuentro, incluso el de este video contigo, hay una intención mayor. Y cuando esa memoria comienza a abrirse, es imposible cerrarla de nuevo, porque lo que se reconoce ya no se olvida. Puede que en este preciso instante escuches en tu mente una voz que duda, que cuestiona, que quiere reducir lo que sientes a su gestión. Déjala estar.
El llamado invisible no pelea con la razón, simplemente la rodea y la trasciende. La mente buscará explicaciones, pero el corazón reconocerá que hay algo más. Es como mirar un símbolo antiguo y sentir que, aunque no sepas leerlo, te pertenece. Es el lenguaje del alma, que no se articula en palabras sino en vibraciones. Ahora, mientras sigues escuchando, pregúntate, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué no ayer ni mañana? Porque hay un instante exacto en el que la semilla está lista para germinar. Y ese instante es hoy. El universo no desperdicia señales. Cada encuentro tiene su momento. Y este es el tuyo. Lo que viene a continuación no es una lección que debas memorizar, sino una vibración que debes dejar entrar. Porque más allá de las frases y las imágenes, lo que realmente ocurre es que tu campo energético empieza a reorganizarse. En lo profundo, ya no estás escuchando a una voz exterior, sino a la voz que desde siempre aguardaba dentro de ti. Thoth, el escriba de las eras, lo llamó la memoria de lo eterno. Esa chispa que sobrevive a cada vida, a cada ciclo, y que ahora despierta en ti. Por eso este comienzo es tan crucial. No es un simple prólogo, es la apertura de un portal. Cuando reconoces el llamado, cuando aceptas que no fue coincidencia, el portal se abre y lo que parecía imposible se convierte en el siguiente paso natural. Y aquí, justo en este instante, quiero que ancles tu compromiso. Si sientes dentro de ti esa vibración que se mueve como un río secreto, escríbelo en los comentarios. Siento el llamado. No es solo una frase, es un sello vibracional, un acto de reconocimiento que fortalece lo que ya está ocurriendo. Porque cada palabra escrita con intención se convierte en un testimonio para tu alma. Una confirmación de que has respondido al llamado invisible. Ahora, respira otra vez y deja que el eco de este inicio se expanda en tu interior. Acabas de cruzar la primera frontera, aquella donde el azar se disuelve y el destino comienza a hablar. Y lo que vas a descubrir de aquí en adelante no será teoría, será experiencia. Porque el verdadero misterio de Thoth no se estudia, se recuerda. Y ese recuerdo ya empezó a despertarse en ti. Desde tiempos inmemoriales los pueblos han contado historias para no olvidar. Relatos tejidos en símbolos para conservar lo que no puede expresarse con palabras. Entre todas esas figuras que cruzan los velos de la historia, aparece una y otra vez el nombre de Thoth, el escriba de las eras. No se trata de un personaje congelado en la mitología de Egipto, ni de un dios al que se veneraba como a una estatua, sino de una conciencia viva, un principio de inteligencia que supo manifestarse en distintos lugares y épocas bajo rostros diversos. Los egipcios lo llamaron Yehuti o Huti y lo representaron con la cabeza del ibis, un ave que camina en la frontera entre el barro y la luz, entre la tierra y el cielo, porque Thoth no pertenece a un solo mundo, es el mensajero entre dimensiones, el mediador entre lo visible y lo invisible. Cada cultura que lo reconoció lo envolvió en nombres distintos. Para los griegos fue Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, porque abarcaba la sabiduría de los 3 planos, el físico, el mental y el espiritual. En las tradiciones hebreas se habló de Enoc, aquel que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, y aunque los relatos parezcan inconexos, todos convergen en una misma vibración. Una inteligencia que atraviesa el tiempo para custodiar lo que ninguna tiranía puede borrar. La memoria de lo eterno. Imagínalo por un instante. No como un anciano escribiendo pergaminos, sino como un código viviente.
una geometría que pulsa entre mundos. Sus palabras no eran tinta sobre piedra, eran vibración grabada en la trama misma del universo. El testimonio más famoso de esa vibración es la Tabla Esmeralda, un pequeño texto que, sin embargo, contiene una densidad capaz de alterar la conciencia de quien lo contempla con presencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Reza una de sus frases, y en esa simpleza se oculta el mapa de toda realidad. Quien estudia a Thoth con ojos de erudito encuentra símbolos, metáforas, enigmas, pero quien lo reconoce desde el corazón percibe otra cosa, un espejo de su propia conciencia más elevada, porque Thoth no vino a crear seguidores, vino a despertar buscadores. No vino a imponer respuestas, sino a devolver preguntas, las correctas, esas que abren portales interiores. Por eso nunca gritó sus verdades en plazas públicas, las susurró en los corredores de los templos, las escondió en geometrías, las sembró en mitos. Sabía que el verdadero despertar no sucede por imposición, sino por reconocimiento íntimo. En los templos de Egipto, los iniciados no acudían a él para pedir milagros como si fuera un mago. Se acercaban para recordar la armonía perdida. Se decía que Thoth medía el tiempo, pero no el tiempo cronológico de relojes y calendarios, sino los ritmos ocultos del alma, cada latido, cada respiración, cada elección sutil era para él una nota en una sinfonía invisible. Leer esos ritmos era leer el destino, no porque el futuro estuviera escrito como una condena, sino porque la vibración presente era la semilla inevitable de lo que vendría. Ahora, piensa en los símbolos antiguos que a veces te conmueven sin razón aparente. La espiral, el ojo, el número repetido. ¿Por qué resuenan contigo aunque jamás los hayas estudiado? Es la memoria ancestral activándose. Thoth no habla a la mente racional. Habla a esa memoria profunda que todos llevamos y que fue silenciada por siglos de distracción y miedo. Cada vez que un nombre como Hermes, Enoc o Tauti te resulta extrañamente familiar, no es coincidencia. Es la huella de esa conciencia eterna tocando a tu puerta. Hay quienes creen que Thoth fue un ser de carne y hueso, un sabio adelantado a su tiempo. Otros afirman que era un dios solar, un avatar cósmico, pero más allá de las interpretaciones, lo esencial es comprender que su presencia no se limita a la historia, porque no está sujeta a tiempo ni espacio. Su vibración sigue activa en los intersticios de la realidad, en las verdades que se resisten a ser olvidadas, en los símbolos que atraviesan culturas y continentes como si obedecieran a un mismo guión invisible. Tal vez lo sientas en este mismo instante, como un leve temblor en tu percepción. No es sugestión, es la inteligencia de Thoth haciéndose presente allí, donde alguien se abre con sinceridad, porque él no responde a títulos ni a rituales externos, responde a la vibración. No importa si conoces su nombre o si nunca has leído un texto hermético. Lo que importa es el estado interior con el que te acercas, y si estás aquí, escuchando, es porque tu campo ya empezó a resonar con esa frecuencia. Permítete recibirlo sin resistencia. Imagina que cada palabra que escuchas ahora no es información, sino geometría vibrante que se acomoda dentro de ti, así como el ibis pisa el barro y a la vez toca el cielo. Thoth te recuerda que tú también eres un puente entre dimensiones. Tu cuerpo pertenece a la tierra, pero tu conciencia pertenece a la eternidad, y cuando ambas se reconocen en un mismo punto, se abre el camino iniciático.
Recordar que lo divino no está afuera. Está latiendo en cada respiración. En este reconocimiento está la clave de lo que sigue, porque hablar de Thoth no es hablar de un mito lejano, sino de un reflejo cercano. Él es el escriba de las eras porque registra en tu propio interior cada vibración que siembras. No para juzgarte, sino para devolverte el mapa de tu ser. Y mientras avanzamos juntos, descubrirás que lo que parecía un relato antiguo es, en realidad, la descripción exacta de lo que está ocurriendo ahora mismo en ti. Respira otra vez y deja que esta presencia se asiente. El llamado que empezó a moverse en la primera parte ya no es un murmullo. Es un pulso más claro. Thoth se revela como lo que siempre fue. Un guardián del código vibracional. Un espejo de tu conciencia más alta. El escriba que no escribe con palabras, sino con frecuencias que atraviesan el tiempo y que hoy, aquí, has comenzado a recordar. El universo nunca ha respondido a lo que pronunciamos con los labios, sino a lo que sostenemos en silencio en el corazón. Esa es la primera revelación que incomoda y, al mismo tiempo, libera. Has pasado la vida creyendo que debías pedir con fuerza, repetir palabras, insistir en tus deseos como si la realidad fuera un juez que concede favores según tu insistencia. Pero lo cierto es que toda esa lucha ha sido ruido, y el universo no obedece al ruido. Obedece a la vibración que emites sin darte cuenta las 24 horas del día. Imagina que existiera un transmisor invisible en lo profundo de tu pecho. Una antena que nunca se apaga, no importa lo que digas, no importa lo que pienses superficialmente, esa antena transmite constantemente la frecuencia de lo que verdaderamente sientes. Si lo que vibra en ti es miedo, la señal que viaja hacia el campo cuántico es miedo. Si lo que predomina es la carencia, esa es la melodía que tu vida entera empieza a bailar. Por eso puedes decir 1000 veces quiero abundancia, pero si tu vibración interna grita no lo merezco. Lo que el universo registra es la negación. Es como lanzar una voz en un valle profundo. Lo que regresa no es lo que pediste, sino el eco de lo que gritaste primero. Si gritas con temor, el eco que vuelve es temor transformado en eventos, personas, circunstancias. Si elevas un canto de gratitud, lo que regresa es gratitud hecha materia. Esa es la ley implacable del eco, la ley que los antiguos conocieron como correspondencia vibracional. Por eso Thoth decía que toda palabra sin coherencia es un hechizo vacío. Solo cuando el sentimiento y el pensamiento se alinean en una misma frecuencia. La creación se vuelve inevitable. Observa tu vida ahora mismo. Mira tu entorno, tus relaciones, tu cuerpo. Todo lo que ves es un espejo de lo que vibraste ayer, la semana pasada, hace años. No se trata de castigo ni de recompensa, se trata de resonancia. Y esta constatación, aunque pueda parecer dura, es también la llave de tu libertad, porque si lo que te rodea es el resultado de tu vibración pasada, entonces puedes transformarlo cambiando la vibración presente. Tú eres el transmisor y, por lo tanto, eres el arquitecto. Los sabios antiguos no hablaban de plegarias llenas de súplicas, sino de oraciones sentidas como estados internos. Como piensa en su corazón, así es él, dice un proverbio antiguo. No habla de pensamientos superficiales, sino del sentimiento profundo que se instala en el alma y que se convierte en mandato. El universo no necesita ser convencido, necesita ser reconocido. Y lo reconoce todo a través de la vibración silenciosa que emanas. Mira cómo funciona también en lo cotidiano. ¿Has notado que cuando alguien entra en una sala cargado de rabia,
Aunque no diga nada, la atmósfera se enrarece, o cuando alguien que irradia alegría llega, el espacio se ilumina sin que pronuncie una sola palabra. Eso es vibración en acción. La energía antecede al gesto, la frecuencia antecede a la palabra. Y del mismo modo, tu vida se moldea más por lo que sientes en silencio que por lo que declaras en voz alta. Los textos herméticos lo dejaron claro. Todo es mente y el universo es mental. Eso no significa que el universo sea solo un pensamiento abstracto, sino que todo lo que existe surge primero como vibración mental, como estado interno. Cada emoción, cada creencia sostenida, es un comando que envías al campo invisible. La tristeza repetida se convierte en un río que socava la tierra de tu salud. La gratitud persistente se convierte en semillas que florecen en encuentros inesperados. Ahora bien, esta revelación asusta porque desnuda el autoengaño. Descubres que no basta con repetir afirmaciones, que no sirve proyectar imágenes si dentro vibra la duda. La vibración no se engaña. Puedes sonreír hacia afuera, pero si dentro arde la angustia, esa es la señal que se transmite. Y es precisamente aquí donde comienza el trabajo real. Aprender a escuchar qué estás vibrando en silencio, más allá de tus palabras y de tus máscaras. Respira hondo mientras lees estas líneas. Pregúntate con sinceridad, ¿qué estoy transmitiendo en este instante? ¿Es ansiedad? ¿Es temor? ¿Es desconfianza? ¿O es calma, gratitud, apertura? Esa autoobservación es el inicio de la maestría vibracional, porque no se trata de manipular el universo, sino de reorganizarte a ti mismo, de convertirte en un canal claro, coherente, donde lo que deseas y lo que sientes se abrazan en una sola frecuencia. El universo entiende un único lenguaje, vibración. Y lo extraordinario es que esa vibración no depende de fórmulas complejas ni de rituales imposibles. Depende de tu estado interior. Depende de tu disposición a detenerte, a sentir, a habitar la emoción que deseas sembrar. Si quieres paz, no basta con pedir paz. Debes convertirte en paz, sostenerla en tu respiración, en tu mirada, en tu gesto cotidiano. Y entonces, sin esfuerzo, el universo empieza a responder, porque reconoce su propia vibración reflejada en ti. Permanece un instante en silencio. Siente tu pecho expandirse al inhalar. Siente la calma al exhalar. Este simple acto ya está transmitiendo una señal distinta. Has pasado de la dispersión a la presencia, y la presencia tiene su propia frecuencia. Esa es la magia secreta que Thoth custodió durante milenios. No hay poder más grande que la vibración silenciosa del ser, porque de ella nace todo lo visible. Y ahora que lo sabes, la pregunta inevitable se abre ante ti. ¿Qué has estado vibrando en silencio cada día de tu vida? Porque esa respuesta, más que cualquier promesa o afirmación, es lo que ha escrito tu historia hasta hoy, y es también la llave que, si decides girar, puede abrir la puerta hacia una realidad completamente nueva. Mira a tu alrededor con detenimiento, cada objeto, cada persona. Cada circunstancia que compone tu vida actual no es un accidente aislado, es un espejo. El mundo exterior no es una película ajena en la que eres un espectador pasivo. Es el reflejo fiel de lo que has estado vibrando en tu interior durante años. Y aunque resulte incómodo aceptarlo, esa verdad es también profundamente liberadora. Porque si lo que ves es un reflejo, no estás condenado a soportarlo. Puedes transformarlo desde el origen.
tu propio estado interno. Todd lo resumió en una frase que sobrevivió a los siglos grabada en la tabla esmeralda. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esta no es una metáfora poética, es la descripción exacta de la estructura de la realidad. Todo lo que experimentas en el plano material tiene un equivalente en los planos más sutiles de la conciencia. Si tu interior vibra en armonía, afuera florece la coherencia. Si tu interior vibra en caos, afuera se despliega el desorden. Imagina la superficie de un lago tranquilo. Si tu corazón está en calma, esa superficie permanece lisa y refleja el cielo con claridad. Pero si lanzas piedras de miedo, de culpa, de resentimiento, el agua se agita y el reflejo se distorsiona, no porque el cielo haya cambiado, sino porque el espejo está perturbado. Así funciona la ley de correspondencia. No importa cuánto intentes arreglar el reflejo en el agua, la única forma de ver el cielo claro es devolver la calma al lago. Mira tus relaciones. Si en ellas predomina la desconfianza, es probable que en tu interior vibres la herida de no sentirte digno. Observa tu economía. Si constantemente vives en escasez, esa realidad refleja un patrón interno de carencia sembrado tiempo atrás. Atiende a tu cuerpo. Si arrastra dolencias crónicas, tal vez te esté mostrando emociones no resueltas que han encontrado en la materia su último altavoz. Nada de esto es castigo, todo es correspondencia. El universo no juzga, refleja. El apóstol Pablo lo expresó en términos agrícolas. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No se trata solo de acciones visibles, sino de semillas emocionales y mentales. Lo que siembras en tu campo interior acaba germinando en el campo exterior. Napoleon Hill lo dijo siglos después. Eres hoy donde tus pensamientos te trajeron, y estarás mañana donde tus pensamientos te lleven. Diferentes voces, misma verdad. La realidad es un espejo ineludible de tu vibración. Este descubrimiento puede parecer cruel al principio. Nos obliga a reconocer que muchas de nuestras heridas no provienen del azar ni de la injusticia externa, sino de patrones internos que hemos sostenido inconscientemente. Sin embargo, en esa misma dureza se esconde la mayor de las libertades. Si tú lo has creado, tú lo puedes recrear. El espejo no es tu enemigo, es tu maestro. Te muestra con crudeza lo que te niegas a ver dentro de ti. Y cuando lo aceptas, deja de ser una condena y se convierte en un mapa. Detente un momento y pregúntate, ¿qué te revela tu espejo ahora? Observa tu día a día como quien observa un sueño simbólico. Esa deuda que te persigue, ¿qué inseguridad interior refleja? Esa soledad que duele, ¿qué creencia de indignidad sostiene? Esa abundancia inesperada que aparece a veces, ¿qué momentos de gratitud sincera la llamaron? El espejo nunca miente, puede incomodarte, pero también puede despertarte. Los antiguos iniciados sabían que no se trataba de cambiar las sombras en la pared, sino la luz que las proyectaba. Así entendían el mundo como un templo de espejos donde cada acontecimiento es una señal, un recordatorio de que todo surge primero en lo invisible. La enfermedad no nace en el cuerpo, nace en el campo energético que lo sostiene. La prosperidad no surge de un golpe de suerte, surge de un estado interior que la atrae. El amor no se consigue mendigando afecto, se expande desde un corazón que ya late en plenitud. El gran engaño de los sistemas de control fue hacernos creer que lo externo podía dominar lo interno, que éramos víctimas de fuerzas arbitrarias. Pero Todd reveló la clave contraria. Lo externo obedece a lo interno. Esa verdad te devuelve el timón de tu vida. No se trata de negar la realidad material.
sino de comprender que lo visible es el último eslabón de una cadena que comenzó en tu mente y en tu alma. Piensa en esto. Todo lo que hoy existe en tu vida fue una vibración emitida ayer. Lo que emitas ahora será lo que vivirás mañana. Tu presente es consecuencia, tu futuro es semilla. Puedes ver la magnitud de esta verdad. Ya no eres un prisionero del espejo, eres el jardinero de tu reflejo, y cada emoción que eliges sostener es una semilla lanzada al campo fértil de lo invisible. Por eso, aunque al mirarte en el espejo de la vida descubras escenas que duelen, no te quedes atrapado en la queja. Reconoce el mensaje, agradece la revelación y cambia la semilla, porque la ley de correspondencia no se equivoca. Si transformas tu vibración, tarde o temprano el reflejo exterior tendrá que alinearse, y ese día comprenderás que el espejo nunca fue una prisión, siempre fue una puerta hacia tu verdadera libertad. Vivir en el final es una de las enseñanzas más desconcertantes y, a la vez, más poderosas que dejaron los iniciados. Suena extraño, casi imposible. ¿Cómo vivir algo que todavía no ha ocurrido? Pero esa es precisamente la paradoja que rompe las cadenas del tiempo. Lo que llamamos futuro no es un territorio lejano al que llegamos con esfuerzo. Es una frecuencia que ya existe en el campo invisible, esperando ser encarnada. Y esa encarnación sucede cuando dejas de pedir y comienzas a habitar la emoción de lo ya recibido. Piensa en un actor que interpreta un papel. No basta con repetir el guión. Necesita sentir en su cuerpo lo que el personaje vive para que la escena cobre vida. De la misma manera, tú eres el actor de tu propio destino y el escenario no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Cuando vives en el final, no estás fingiendo ni mintiéndote. Estás reprogramando tu subconsciente para que acepte esa versión de ti como la única posible. Jesús lo expresó de forma cristalina. Todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y será vuestro. El verbo está en pasado, ya lo habéis recibido. La fe verdadera no espera, habita. Los antiguos alquimistas hablaban de transmutar el plomo en oro. Ese plomo no era un metal vulgar, era el estado de conciencia limitado, denso, atrapado en la carencia. El oro representaba la identidad expandida, abundante, liberada. El laboratorio de esa transmutación no estaba en hornos ni crisoles, estaba en la imaginación sostenida con emoción, porque la imaginación, cuando se impregna de sentimiento, se convierte en el plano arquitectónico de la realidad. Imagina ahora tu vida deseada, no como un sueño lejano, sino como un recuerdo anticipado. Camina por la casa que anhelas, siente el suelo bajo tus pies, observa los detalles de las paredes, escucha los sonidos que resuenan en ese espacio. Respira la atmósfera de ese lugar como si ya fuera tuyo. No lo observes desde la distancia. Vívelo desde dentro. Esa experiencia interna, si está impregnada de convicción, es más real para tu subconsciente que cualquier situación actual. Porque la mente profunda no distingue entre lo vivido en la materia y lo intensamente vivido en el espíritu. La clave es la emoción, sin emoción. La imagen es un dibujo vacío. Con emoción, la imagen se convierte en semilla viva. Por eso cuando sientas gratitud anticipada, aunque en tu cuenta bancaria no haya abundancia, esa gratitud es la señal que el universo reconoce como verdad. Cuando experimentes amor en soledad, ese amor se convierte en vibración que convoca encuentros. Cuando sostienes la paz incluso en medio del caos, esa paz empieza a moldear tu entorno. No se trata de autoengaño,
Se trata de vibrar coherentemente con lo que eliges manifestar. El gran obstáculo es la impaciencia. La mente quiere ver pruebas inmediatas, necesita garantías, pero el principio hermético de causa y efecto es implacable. Todo lo que siembras en el campo invisible germina en el visible con el tiempo preciso. Si arrancas la semilla a cada instante para comprobar si crece, interrumpes el proceso. Vivir en el final es plantar la semilla de la nueva identidad y luego caminar como si el fruto ya estuviera maduro. No porque lo estés imaginando, sino porque ya lo estás siendo. Observa cómo esta enseñanza cambia la lógica de la vida. La mayoría vive bajo la fórmula hacer para tener y luego ser. Trabajan sin cesar para conseguir algo, creyendo que entonces podrán sentirse plenos. Thoth y los maestros herméticos invirtieron la ecuación. Primero ser, luego tener, y el hacer fluye naturalmente. Si eliges vibrar ahora como alguien próspero, tus acciones serán las de un ser próspero. Si eliges vibrar como alguien libre, tus decisiones serán las de alguien que ya es libre. Y en esa coherencia, la materia no tiene otra opción que ajustarse. El secreto está en habitar el final con tanta fuerza que la mente ya no pueda diferenciarlo de un recuerdo. Neville Goddard, eco moderno de estas verdades, lo llamó asumir el sentimiento del deseo cumplido. No se trata de repetir afirmaciones mecánicas, sino de sumergirte en la vivencia interna hasta que se vuelva natural. Esa naturalidad es el signo de que la transmutación ha comenzado. Detente un momento y prueba. Cierra los ojos. Imagina que ya has cruzado el umbral de tu nueva vida. ¿Cómo respiras allí? ¿Qué palabras usas? ¿Cómo caminas? No intentes forzarlo. Simplemente siente. Si surge gratitud, sosténla. Si aparece una sonrisa espontánea, confía en ella. Ese instante es más poderoso que meses de lucha externa, porque has tocado la vibración del final, y esa vibración, sostenida, comienza a reescribir el guión de tu realidad. Así es como los iniciados comprendieron que la creación no ocurre cuando llega la prueba en el mundo exterior, sino cuando el alma se instala en el final y lo vive como presente. Ese es el arte de la verdadera alquimia. Transformar la identidad antes que las circunstancias, ser antes que tener. Y cuando lo practicas, descubres que el tiempo mismo empieza a ceder, que la vida responde con sincronías y señales que parecen milagros, pero que en realidad son la consecuencia natural de haber habitado la frecuencia del final. Y ahora, mientras tu respiración se acompasa con estas palabras, reconoce que el futuro que anhelas ya palpita en ti. No está afuera, no está distante. Está esperando a que lo vivas como si ya fuera real. Esa es la invitación y el desafío. Dejar de pedir y empezar a ser. Dejar de esperar y empezar a habitar. Porque en el arte de vivir en el final se encuentra la llave de todo lo que parecía imposible. Rendirse. Una palabra que en la superficie parece frágil, débil, casi vergonzosa. El mundo nos ha enseñado a escucharla como sinónimo de derrota, como si al pronunciarla estuviéramos confesando fracaso. Y, sin embargo, en las escuelas secretas del espíritu, en la sabiduría que Thoth susurró a los iniciados, rendirse no era abandonar, sino acceder a un estado superior de poder, porque mientras la mente lucha por controlar lo incontenible, el alma recuerda que lo incontenible ya la sostiene. La verdadera rendición es la llave que abre el flujo invisible de la creación. Observa tu propia vida.
¿Cuántas veces te aferraste con uñas y dientes a algo que parecía imprescindible, y solo al soltarlo apareció lo que de verdad necesitabas? ¿Cuántas veces la respuesta llegó después del agotamiento, cuando ya no quedaban fuerzas para insistir? Esa experiencia común es la primera señal de que el misterio de la rendición está inscrito en nuestra naturaleza. No se trata de resignarse, se trata de liberar la ansiedad que bloquea el cauce de la vida. Imagina el acto de sembrar una semilla en la tierra fértil. Tú la colocas con cuidado, la cubres, la riegas, y entonces, ¿qué haces? Esperas. Ningún agricultor arranca la semilla a cada hora para comprobar si está creciendo. Sabe que esa impaciencia mataría lo que apenas empezaba a germinar. La confía al misterio de la tierra y al ritmo del sol. Así también ocurre con tus deseos y visiones. Cuando los plantas en el campo vibracional, tu tarea no es vigilar obsesivamente cada segundo, sino permitir que la inteligencia universal los nutra con su tiempo. La rendición es esa espera confiada que da espacio a lo invisible. Pero nuestra cultura nos entrenó para lo contrario. Nos enseñaron que todo depende de empujar, de forzar, de competir, de controlar. Nos dijeron que rendirse era perder, y así crecimos con el corazón endurecido, confundiendo confianza con debilidad, paciencia con pasividad. Y, sin embargo, no es verdad que la vida misma nos desmiente a cada paso. El corazón late sin que lo ordenemos. La respiración continúa incluso cuando dormimos. La tierra gira sin que nadie la empuje. La fuerza más grande nunca se esfuerza. Simplemente fluye. El principio hermético de ritmo enseña que todo tiene un ciclo, un vaivén eterno, día y noche, inhalación y exhalación, siembra y cosecha. Forzar es como intentar detener la marea con las manos, o como exigir al amanecer que llegue 2 horas antes. Lo único que consigues es agotarte. La rendición, en cambio, es reconocer ese ritmo y alinearte con él. Es confiar en que lo que sembraste en lo invisible llegará a manifestarse en el momento justo. Mira el río. Si te lanzas contra la corriente, sientes resistencia, cansancio, frustración. Si intentas sujetar el agua, se escurre entre tus dedos. Pero si flotas y permites que la corriente te lleve, descubres que el río te conduce más lejos y más rápido de lo que nunca habrías llegado remando solo. Así actúa la rendición. No te vuelve víctima, te vuelve aliado de la corriente. No te quita poder, te devuelve a la fuente del verdadero poder. El misterio es este: solo cuando dejas de controlar, comienzas a crear de verdad. Porque mientras tu mente ansiosa grita instrucciones contradictorias, tu vibración se confunde y la realidad refleja caos. Cuando sueltas, la vibración se vuelve coherente, pura, y el universo responde con exactitud. Thoth lo sabía y lo enseñaba de forma velada. La auténtica maestría no consiste en dominar lo externo, sino en dominarse a sí mismo, en alcanzar esa calma profunda donde la rendición no es abandono sino confianza radical. Quizá recuerdes momentos en los que lo imposible ocurrió sin que lo planearas. La llamada inesperada, el encuentro casual, la oportunidad que apareció cuando ya habías dejado de obsesionarte. Eso no fue suerte. Fue el espacio que la rendición abrió para que la inteligencia universal actuara. Porque cuando dejas de empujar, haces silencio en tu campo vibracional, y ese silencio es la antena perfecta para recibir intuiciones, sincronicidades y señales. Una mente desesperada bloquea, una mente rendida escucha,
Y aquí surge la gran paradoja. Rendirse es el paso más difícil para la mente y el más sencillo para el alma. La mente quiere garantías, quiere pruebas, quiere asegurarse de que soltar no la dejará en el vacío, pero el alma ya sabe que el vacío no es ausencia, es fertilidad. El vacío es la tierra oscura donde brota la semilla, el silencio en el que surge la música, la pausa en la que se gesta la revelación. Por eso Todd enseñaba a sus discípulos a cultivar el silencio interior, no para escapar del mundo, sino para rendirse al orden invisible que sostiene al mundo. Piensa en la respiración. Cuando intentas controlarla demasiado, se vuelve torpe, artificial. Cuando simplemente la observas, fluye con naturalidad y te lleva a un estado de calma. La rendición se parece a eso. No manipular, no resistir, solo observar y confiar. Es un dejarse respirar por la vida, y en ese gesto humilde, todo se acomoda de una forma que ninguna estrategia intelectual podría lograr. Los antiguos comparaban la rendición con el acto de arrodillarse, no como símbolo de sumisión al poder externo, sino como reconocimiento del poder interno que se activa cuando sueltas. El cuerpo que se inclina es la metáfora del ego que deja de resistir, y entonces el espíritu se eleva. Lo que parecía un gesto de debilidad se convierte en un portal de fortaleza. El misterio de la rendición también se relaciona con el principio hermético de polaridad. Todo en el universo tiene dos polos, luz y sombra, expansión y contracción, esfuerzo y confianza. Rendirse es encontrar el punto medio, el lugar donde no te dejas arrastrar por el polo de la desesperación ni por el polo de la inercia, sino que sostienes el equilibrio. Es el arte de soltar el control sin soltar la dirección, de confiar sin caer en la apatía. Haz un pequeño experimento ahora mismo. Piensa en algo que llevas tiempo anhelando. Nótalo en tu cuerpo, la tensión, la ansiedad, la espera. Ahora, imagina que colocas ese deseo en un altar invisible frente a ti. Respira y di en silencio. Ya está hecho. No le preguntes al universo cómo ni cuándo. Solo confía. Permanece unos segundos en esa sensación de alivio. Ese alivio es la vibración de la rendición, y cuando logras sostenerlo, la realidad comienza a moverse a tu favor de formas que no puedes anticipar. ¿Significa esto que no debes actuar? No. Significa que la acción real surge después de la rendición, no antes. Actuar desde el miedo es como correr en círculos. Actuar desde la confianza es como dar un solo paso que abre caminos insospechados. Rendirse no es quedarse inmóvil, es moverse desde otra frecuencia, desde una calma que no necesita demostrar nada. La tradición hermética afirmaba que el universo es un espejo, y que la mente humana es su chispa. Cuando estás en resistencia, el espejo devuelve resistencia. Cuando te rindes, el espejo refleja confianza. Y en ese reflejo, los milagros dejan de ser excepciones para convertirse en consecuencias naturales. Por eso, rendirse es un misterio que asusta a la mente, pero que el alma reconoce como su lenguaje nativo. Porque lo que de verdad deseas no se logra gritando más fuerte, sino escuchando más hondo. La rendición abre espacio, y en ese espacio la vida respira por ti. Mueve piezas invisibles, organiza encuentros, acomoda senderos. Te das cuenta de que nunca estuviste solo, de que el universo siempre estuvo conspirando a tu favor, solo que tus manos cerradas no lo dejaban entrar. Así llegamos al corazón del misterio. Rendirse no es el final del camino, es el inicio de la verdadera maestría.
Es comprender que la voluntad personal es solo un hilo dentro de un tapiz mayor, y que cuando permites que ese hilo se teja con confianza, el diseño que aparece supera cualquier plan limitado. Thoth lo sabía y lo repitió en diferentes formas. El poder supremo no es forzar la creación, es rendirse al flujo creador. Y ahora, mientras respiras estas palabras, pregúntate, ¿qué es lo que me resisto a soltar? ¿Dónde sigo aferrado por miedo a confiar? Porque en esas respuestas está tu siguiente portal. El misterio de la rendición no es un concepto que debas entender, es un estado que debes habitar. Y cuanto más lo habites, más notarás que la vida siempre estuvo de tu lado, esperando solo una cosa, que te dejaras llevar. La mayoría de los seres humanos han crecido con la creencia de que la acción lo es todo. Se nos ha repetido hasta el cansancio que el que no trabaja no avanza, que quien mucho se esfuerza mucho logra, y sin embargo, observa a tu alrededor. ¿No has visto personas que parecen hacer miles de cosas y, aún así, permanecen estancadas, atrapadas en los mismos problemas, los mismos círculos? Mientras tanto, otros con apenas un gesto, una decisión precisa, abren puertas imposibles y generan resultados que parecen milagros. La diferencia no está en la cantidad de acciones, sino en la vibración desde donde esas acciones nacen. Eso es lo que los antiguos llamaban acción alineada. Una acción nacida del miedo es como una semilla arrojada en suelo árido. Por más que insistas, no dará fruto. Una acción impulsada por la duda es como remar en círculos, mucho movimiento, cero avance, pero una acción tomada desde la confianza, desde la rendición consciente, desde la certeza interior, tiene un poder multiplicador. No importa si es un gesto sencillo, una conversación, una llamada, un paso adelante. Si surge desde una vibración coherente, se convierte en canal de la inteligencia universal. Thoth enseñaba a sus discípulos que no todo movimiento es acción, y no toda acción es creación. El ruido externo muchas veces confunde hacer con crear. La cultura moderna ha elevado la hiperactividad a un altar, como si la vida fuera un maratón interminable de tareas. Pero el iniciado sabe que el verdadero poder no está en hacer mucho, sino en hacer lo justo desde el estado correcto. La diferencia es sutil, pero cambia todo. La acción alineada no nace de la necesidad de controlar, sino de la escucha profunda. Imagina a un músico. Puede tocar miles de notas rápidas y vacías, pero si en un solo acorde pulsa desde el alma, conmueve. Así es la acción alineada. No se mide por la cantidad, sino por la vibración con la que se ejecuta. Cuando tu interior está en coherencia, cada gesto se convierte en una chispa que reorganiza el campo invisible. Aquí entra el principio hermético de causa y efecto. Cada efecto visible tiene una causa invisible. Cuando actúas desde la ansiedad, la causa ya está contaminada y el efecto lo estará también. Cuando actúas desde la certeza, el efecto inevitablemente reflejará esa certeza. Por eso, antes de hacer, el sabio se detiene. Respira, siente, pregunta. ¿Desde dónde surge este impulso? ¿Es miedo? ¿Es prisa? ¿O es calma, inspiración, claridad? Solo cuando reconoce que el impulso viene del alineamiento interior, entonces actúa. Y esa acción, por pequeña que parezca, es como un rayo de luz que atraviesa las tinieblas. Los textos sagrados lo expresaron de maneras distintas. En Romanos se dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado.
No habla de pecado como condena, sino como desconexión vibracional. Una acción hecha sin fe, sin coherencia, carece de raíz espiritual y no puede sostenerse. Napoleon Hill lo confirmó siglos después. La persistencia y el deseo ardiente son los que abren puertas que la acción vacía nunca logrará. Ambos decían lo mismo: no es la acción lo que tiene poder, es la vibración que la precede. Ahora, reflexiona en tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces actuaste por miedo a perder algo y, precisamente, lo perdiste? ¿Cuántas veces tomaste decisiones apresuradas y el resultado fue confusión? Y al contrario, ¿cuántas veces, después de un momento de silencio, sentiste un impulso claro, hiciste algo mínimo y todo se acomodó como por arte de magia? Ese es el sabor de la acción alineada. No se trata de quedarse quieto esperando que el cielo se abra. Se trata de actuar desde la coherencia entre lo que piensas, sientes y eres. Todd lo explicaba con el símbolo del ibis que camina sobre el barro pero con la mirada en el cielo. Sus pasos son firmes, pero su dirección no está dictada por la urgencia, sino por la visión. Así debe ser tu acción. Un paso en la tierra sostenido por la vibración del cielo. Haz un ejercicio ahora mismo. Piensa en algo que tienes pendiente, una decisión, un movimiento que has postergado. Antes de hacerlo, detente, respira profundo, siente tu cuerpo, pregunta en silencio: ¿desde qué lugar quiero actuar? Permanece allí unos instantes hasta que sientas calma. Solo entonces imagina dar ese paso. Nota la diferencia. Ya no es una reacción, es una creación. Ya no nace de la carencia, nace de la plenitud. Esa es la acción alineada. Y cuando comienzas a vivir así, descubres que la vida no es una carrera interminable, sino una danza. Cada movimiento responde al ritmo del universo. Cada gesto se convierte en puente entre lo invisible y lo visible. No necesitas hacer más, necesitas hacer con más presencia. Y en esa presencia, incluso lo pequeño adquiere magnitud. Una palabra dicha en el momento preciso puede sanar una herida de años. Un sí pronunciado desde el alma puede abrir una vida nueva. Un silencio mantenido con fe puede transformar una situación entera. La acción alineada es el fruto natural de la rendición. Primero sueltas el control, confías, y entonces escuchas. Desde esa escucha surge el gesto exacto que abre caminos. Y cuando actúas así, tu vida se llena de señales, de coincidencias, de esa magia sutil que parece milagro pero que en realidad es la consecuencia natural de estar en coherencia con el todo. Pregúntate, ¿qué acciones de mi vida han sido ruido y cuáles han sido música? La respuesta te mostrará dónde estás luchando y dónde estás creando, porque la verdadera creación no exige esfuerzo desmedido, exige vibración clara, y cuando actúas desde esa claridad, descubres que no mueves montañas, es la montaña la que se mueve hacia ti. Así se revela el misterio de la acción alineada. No se trata de hacer mucho, se trata de ser tanto que cada gesto se vuelve un eco de tu ser verdadero. Y en ese eco, la realidad entera empieza a reorganizarse. Hay una ilusión que ha mantenido a la humanidad atrapada durante siglos. La creencia de que el futuro está delante y el pasado detrás. Como si camináramos por una línea recta hacia un horizonte cada vez más lejano. Pero Todd y los iniciados enseñaron algo muy distinto. El futuro no es una tierra lejana. Es una semilla que germina aquí y ahora. En cada pensamiento que sostienes, en cada emoción que eliges cultivar. El pasado no es un enemigo que te persigue, es un árbol que ya dio fruto de las semillas que plantaste antes.
Y lo único real, lo único fértil, es este instante. El ahora es la semilla del destino. Imagina un campo. Todo lo que ves en él hoy, las flores abiertas, los árboles robustos, las espigas maduras, fue una semilla en otro tiempo. Nada surgió de la nada. Todo tuvo un inicio diminuto, silencioso, invisible. Así ocurre con tu vida. Lo que hoy vives es el resultado de microdecisiones, pensamientos y emociones repetidas ayer. Y lo que vivirás mañana depende de la calidad de las semillas que plantes ahora mismo. El principio hermético de causa y efecto es claro. Cada efecto tiene una causa, y esa causa se siembra en el presente. Pero la mente humana, siempre distraída, corre entre recuerdos y anticipaciones. Nos perdemos en lo que hicimos o dejamos de hacer, o en lo que tememos que ocurra. Mientras tanto, la única tierra fértil queda abandonada, el instante presente. ¿Cuántas veces tus pensamientos giran alrededor de un error del pasado o de un miedo al futuro? Y en esa distracción, ¿qué semillas estás plantando ahora? Porque incluso cuando no eres consciente, sigues sembrando. Cada preocupación, cada resentimiento, cada culpa es una semilla que el campo universal recoge con obediencia. Thoth lo explicó con la claridad de quien conoce las leyes invisibles. Donde colocas tu atención, allí fluye tu energía. Y donde fluye tu energía, se forma tu realidad. Es así de simple y así de radical. El ahora es el punto de siembra constante, y lo que plantas no se mide en deseos que pronuncias con los labios, sino en vibraciones que sostienes en silencio. Si hoy cultivas gratitud, siembras abundancia. Si hoy sostienes miedo, siembras limitación. Si hoy eliges perdón, siembras paz. La Biblia lo expresa en Gálatas: lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No es una amenaza, es una descripción de la correspondencia. La cosecha no depende del azar, depende de la semilla, y la semilla siempre se siembra ahora. Napoleon Hill lo reafirmó siglos después. Tú estás hoy donde tus pensamientos te trajeron, y mañana estarás donde tus pensamientos te lleven. Ambos decían lo mismo. El presente es un laboratorio, y cada emoción es un experimento que tarde o temprano se volverá realidad tangible. Imagina que cada día tuvieras en tus manos una bolsa de semillas invisibles. Algunas son de miedo, otras de confianza, unas de resentimiento, otras de gratitud, unas de duda, otras de fe. Cada pensamiento que repites es como tomar una de esas semillas y lanzarla al suelo fértil del universo. La tierra no juzga, no rechaza ninguna semilla. Simplemente la hace crecer. ¿Qué campo estás cultivando sin darte cuenta? ¿Qué paisaje estás preparando para tus mañanas? Lo que hace tan sagrado a la hora es que siempre está disponible. No importa qué sembraste ayer ni qué cosecha amarga estés recogiendo hoy. Este instante siempre te ofrece un puñado nuevo de semillas. Y con cada respiración, tienes la oportunidad de elegir de nuevo. Ese es el poder que los sistemas de control no querían que recordaras. Que tu destino no está fijado por tu pasado, sino diseñado por tu presente. Haz un ejercicio sencillo. Detente un instante, respira profundo, pregúntate, ¿qué semilla estoy plantando en este momento con lo que siento? Si es ansiedad, la semilla es de miedo. Si es calma, la semilla es de confianza. Si es amor, la semilla es de plenitud. El futuro no se construye mañana, se construye ahora mismo en el silencio de tu vibración. Los alquimistas llamaban a este principio la siembra consciente. No necesitaban laboratorios de oro,
porque comprendieron que el verdadero oro era la capacidad de elegir con conciencia qué emociones sostener, qué pensamientos repetir, qué visión habitar, y lo practicaban con disciplina. Antes de dormir, sembraban imágenes de plenitud. Al despertar, afirmaban la vibración que querían expandir en su día. Sabían que la mente en esos momentos es como un campo recién arado, abierto a recibir la semilla. Hoy la ciencia empieza a confirmarlo. Los estudios de neuroplasticidad muestran que cada pensamiento repetido modifica conexiones neuronales, fortalece ciertos caminos y debilita otros. En términos herméticos, cada repetición es una semilla energética que cambia la estructura de tu campo interior. Lo que piensas ahora, si lo repites, se convierte en identidad. Y lo que es identidad se refleja como realidad. Por eso el ahora es tan decisivo. No importa cuánto te arrepientas del pasado ni cuánto sueñes con el futuro. Si este instante no cambia, nada cambia. Y lo maravilloso es que no necesitas más que un segundo para empezar a plantar distinto. Un solo acto de gratitud, un solo pensamiento elevado, un solo gesto de amor puede ser la semilla que transforme todo un campo. Mira tu vida como un espejo. Lo que hoy ves, tus relaciones, tu salud, tu economía es el diagnóstico impreso de las semillas pasadas. No lo uses para castigarte, úsalo como mapa. Si no te gusta la cosecha, cambia la semilla, porque el universo no se mueve por culpa ni por lástima, se mueve por correspondencia, y el ahora es tu herramienta para iniciar esa correspondencia nueva. Recuerda esto, cada vez que eliges sostener una vibración diferente, aunque sea por segundos, estás escribiendo un futuro distinto. Puede que aún no lo veas, porque toda semilla necesita tiempo bajo tierra antes de asomar, pero inevitablemente germinará. Y cuando lo haga, reconocerás que tu destino no fue azar ni castigo, fue el fruto de lo que plantaste en el ahora. Por eso, este instante no es pequeño, es el punto donde convergen todos tus pasados y se abren todos tus futuros. Es la semilla del destino, y tú eres el sembrador. La imaginación, una palabra que muchos reducen a fantasía, a juego infantil, a evasión de la realidad. Sin embargo, en la tradición hermética, en los susurros de Thoth y en los ecos de las tablas esmeralda, la imaginación no es un pasatiempo, es el laboratorio donde se fragua la alquimia más poderosa. Porque nada de lo que existe en el mundo material surgió sin antes ser concebido en el mundo invisible. Cada templo, cada descubrimiento, cada gesto de arte fue primero un pensamiento, una imagen, una visión sostenida en el silencio de una mente. La imaginación es la matriz de la creación. Imagina un arquitecto en el antiguo Egipto. Antes de tallar la primera piedra, antes de alinear las columnas con las estrellas, cerraba los ojos, veía el templo erguido, escuchaba el murmullo de las ceremonias, sentía el peso de lo sagrado en cada muro. Solo después de vivirlo dentro podía manifestarlo afuera. Esa es la esencia del laboratorio alquímico. Crear primero en lo invisible para que lo visible lo obedezca. Los alquimistas decían que la imaginación es la retorta del espíritu, el recipiente donde se mezclan los elementos sutiles. Allí el plomo del miedo puede transmutarse en oro de confianza. Allí la densidad de la carencia puede refinarse en la abundancia. Y no es metáfora poética, es ley vibracional. El subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Responde a la emoción que lo acompaña. Si tu mente profunda cree que ya habitas la vida que deseas, toda tu biología, tu campo energético y, finalmente,
tu realidad externa comienzan a reordenarse para reflejarlo. Napoleon Hill lo llamó el taller de la mente. Afirmó que la imaginación, cuando se impregna de deseo ardiente y emoción sostenida, se convierte en planos arquitectónicos del éxito. Y Todd lo había dicho mucho antes. Todo es mente y el universo es mental. En esa frase está la clave. La imaginación no es un entretenimiento, es el laboratorio del universo. Cada imagen que sostienes con fe es un decreto en el lenguaje silencioso de la creación. Pero hay un secreto más profundo. No basta con imaginar de manera ligera. Como quien sueña despierto sin compromiso, la imaginación alquímica exige presencia, intensidad, entrega. No se trata de ver una imagen como espectador, sino de habitarla como protagonista. Cierra los ojos y no digas, algún día viviré en paz. Vive ahora esa paz. Escucha el silencio. Siente la ligereza en tu cuerpo. Respira como quien ya no carga peso alguno. Hazlo tan real que tu sistema nervioso lo confunda con un recuerdo. En ese punto, la semilla está plantada. La ciencia empieza a confirmarlo. Estudios de neurociencia muestran que al visualizar una acción con detalle, las mismas áreas cerebrales se activan como si la estuvieras ejecutando. Un pianista que ensaya mentalmente fortalece las mismas conexiones que si tocara el instrumento. El cerebro, y más allá de él, el campo energético, no diferencian entre lo vivido y lo imaginado intensamente. Esa es la prueba moderna de lo que los iniciados sabían. La imaginación es un acto creador, no un juego. Imagina entonces lo que ocurre cuando repites pensamientos de miedo. Estás ensayando tragedias en el laboratorio de tu mente, y tu campo las recibe como órdenes. Imagina lo que pasa cuando sostienes imágenes de fracaso. Entrenas a tu subconsciente para obedecerlas. Por eso tantas vidas parecen un círculo vicioso. Porque su laboratorio está contaminado por imágenes inconscientes que se repiten sin control. La tarea del iniciado es limpiar ese laboratorio y elegir con conciencia qué fórmulas preparar en él. Haz la prueba ahora. Elige un deseo profundo. No lo observes como futuro. Vívelo como presente. Si es abundancia, imagina que sientes el alivio de tenerlo resuelto. Si es amor, siente la calidez en tu pecho como si alguien te abrazara ahora mismo. Si es salud, siente la ligereza de un cuerpo que respira sin dolor. Permanece unos segundos allí, sosteniendo esa vibración. Eso que haces es alquimia, transmutar una posibilidad invisible en un mandato vibracional. Los sabios decían que la imaginación es el útero de la divinidad en nosotros, que cada imagen sostenida con emoción es un embrión de realidad y que el error de la humanidad fue usar ese útero para engendrar miedos, resentimientos y preocupaciones. El iniciado aprende a usarlo de forma consciente, a concebir en él solo lo que desea ver manifestado, y comprende que este acto no es fantasía. Es la forma en que opera la mente del todo a través de la chispa que habita en ti. La imaginación, bien dirigida, es oración silenciosa, vibración en acción, arquitectura del destino. No te engañes creyendo que es perder el tiempo. Cada minuto que pasas visualizando con fe es un ladrillo colocado en el templo de tu futuro. Cada emoción elevada que sostienes mientras imaginas es un código grabado en tu campo vibracional, y tarde o temprano, la materia no tiene otra opción que obedecer. Así que detente y reconoce. Tu mente es un laboratorio alquímico. Tú decides qué fórmulas preparar en él,
Si mezclas miedo con duda, obtendrás más de lo mismo. Si mezclas gratitud con certeza, obtendrás milagros. Y recuerda, la imaginación no es huida, es creación. No es escape, es semilla. No es debilidad, es el poder más cercano al de los dioses. Y al comprenderlo, empiezas a ver que nunca estuviste atrapado en un destino fijo. Siempre tuviste en tus manos el laboratorio secreto, solo que lo usabas sin conciencia. Ahora, con la llave de la imaginación, puedes volver a escribir tu historia desde dentro, y cuando lo hagas con fidelidad y constancia, descubrirás que la alquimia no era convertir metales en oro, era convertir imágenes en realidades. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo en tu interior reconoció la vibración de estas palabras antes incluso de que tu mente lo comprendiera, porque lo que hemos recorrido juntos no era un simple discurso, sino un viaje alquímico, una cadena de llaves que te fueron entregadas poco a poco. Y ahora, al cruzar este umbral, llegamos al punto decisivo, la transmutación del ser. Durante siglos, se nos enseñó a creer que el cambio verdadero se lograba acumulando más conocimiento, más esfuerzo, más lucha. Pero Thoth reveló lo contrario. La verdadera alquimia no consiste en añadir, sino en refinar. No se trata de poner capas nuevas sobre lo que ya eres, sino de pulir hasta que brille tu esencia. La transmutación es el arte de regresar al oro que siempre estuvo escondido bajo el plomo de los miedos, las culpas y las ilusiones. Imagina un mineral en bruto. A simple vista parece una piedra común, áspera, sin valor, pero dentro de ella, oculto por impurezas, late un metal precioso. Así eres tú. Tus heridas, tus fracasos, tus sombras no son defectos permanentes, son las capas que esconden tu verdadera naturaleza. La transmutación no las niega, las atraviesa, porque cada miedo quemado en el fuego de la conciencia se convierte en fuerza. Cada lágrima comprendida se transforma en sabiduría. Ese es el proceso silencioso que ya empezó en ti al escuchar. La alquimia interior no es una teoría. Es un estado que se construye día a día, instante a instante. Cuando eliges gratitud en lugar de queja, estás transmutando. Cuando eliges confianza en lugar de miedo, estás transmutando. Cuando eliges silencio en lugar de ruido, amor en lugar de rencor, presencia en lugar de distracción, estás fundiendo el plomo en oro. Y aunque a veces parezca un gesto pequeño, cada acto vibracional abre portales invisibles que modifican toda tu realidad. Pero hay un secreto más. La transmutación del ser no es un destino individual, es una llave colectiva, porque cada persona que cambia su vibración altera el campo común. Cada ser que despierta ilumina caminos para otros. No eres un viajero aislado, eres una chispa enredada en una red cósmica, y tu despertar resuena en miles de almas que quizás nunca conozcas. Ese es el verdadero llamado de Thoth. No crear seguidores, sino encender buscadores. No fundar templos de piedra, sino templos vivos en cada corazón que recuerda. Por eso este es también un llamado final, porque lo aprendido aquí no puede quedarse en palabras. Thoth decía que el conocimiento que no se aplica se pudre, se convierte en peso. Solo el conocimiento vivido se convierte en llave. Ahora te toca decidir. ¿Seguirás acumulando palabras como teorías o empezarás a encarnarlas en tu día a día? La transmutación ocurre en lo cotidiano, en cómo miras al otro, en cómo respondes al desafío, en cómo te hablas a ti mismo.
Allí se mide tu alquimia. Haz un experimento ahora. Cierra los ojos un instante. Recuerda un momento reciente en que reaccionaste con miedo o con enojo. Obsérvalo. No lo juzgues. Ahora respira profundo y pregúntate, ¿qué habría pasado si en ese instante hubiese elegido confianza, calma o amor? Esa simple pregunta abre la puerta de la transmutación. Porque lo que antes fue plomo, ahora puede convertirse en oro al mirarlo desde la luz de tu nueva conciencia. Y aquí llegamos al llamado final. No es una orden externa, no es una obligación. Es un eco que resuena dentro de ti y te dice: ya no puedes volver a dormir, porque lo que viste, lo que sentiste, lo que reconociste en este viaje, te ha cambiado. Quizás no lo notes aún en cada detalle externo, pero algo en tu interior ya no encaja en la vieja vibración. Has cruzado un umbral, y de aquí en adelante, tu vida será una danza entre recordar y olvidar, entre caer y levantarte, entre resistir y rendirte. Y cada vez que elijas recordar, cada vez que elijas levantarte, cada vez que elijas rendirte al flujo, estarás respondiendo al llamado. El mundo externo seguirá mostrándote caos, prisas, confusión. Pero tú ya conoces el secreto. Lo externo no manda, lo interno crea. Tú ya sabes que la hora es la semilla del destino, que la imaginación es el laboratorio alquímico, que la rendición es el portal de poder, que la acción alineada es la llave que abre puertas invisibles. Ya no eres ignorante, ya no eres víctima, ahora eres alquimista. Y como alquimista, tu tarea es sostener la vibración que quieres sembrar en el mundo. No necesitas convencer a nadie, no necesitas luchar contra todos, solo necesitas ser coherente contigo mismo, porque lo que eres se expande. El oro de tu transmutación ilumina más que 1000 discursos. La frecuencia que sostienes es el verdadero lenguaje que el universo escucha. Así que recibe este llamado final no como una conclusión, sino como un inicio. El viaje no termina aquí, comienza en cada instante de tu vida, porque cada respiración es un nuevo laboratorio, cada emoción es una semilla, cada acción es un decreto. Tienes en tus manos las llaves, ahora depende de ti usarlas. Y antes de cerrar, mira a tu alrededor. Todo lo que ves, las paredes, el cielo, las personas que amas, incluso las que te desafían, no es más que un espejo de lo que vibras. Agradece a ese espejo, porque gracias a él puedes ver tu obra alquímica reflejada. Y si hay algo que no te gusta, recuerda, no es condena, es invitación. Invitación a sembrar diferente, a vibrar distinto, a transmutar. Este es tu momento, este es tu ahora, este es tu laboratorio vivo. Responderás al llamado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.